Bien, pues buenos días. Otra vez estamos por aquí y ahora vamos a retomar lo que veníamos desde septiembre hablando acerca del Salmo 119, que todavía nos falta mucho y yo creo que vamos a, si Dios nos lo permite, tener todo este año que falta con el Salmo. Pero sin duda alguna es un Salmo muy hermoso como muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Bien, vamos a comenzar con una oración pidiendo porque Dios nos guíe en este día. Señor, muchas gracias por este tiempo, porque podemos estar contigo. Muchas gracias, Padre mío, porque en tu amor y en tu misericordia podemos venir delante de ti y Dios, pedirte en oración para que tú guíes este tiempo de estudio. Señor, tú sabes que nada somos los que estamos aquí enfrente. Si tú no abres nuestra boca, Dios, y tocas los corazones de las personas que escuchan, Señor, a través de la guía de tu Espíritu, no somos nadie. Es por eso que Dios, no confiando en ningún atributo que podamos tener, que además, Señor, todo lo que podamos tener te lo debemos a ti, pero no confiando en nada de eso, sino única y exclusivamente en la acción de tu Espíritu Santo. Te queremos pedir que tú guíes este estudio, tanto en mi parte de Salmo como en la parte de que nos va a compartir Mauricio, para que la iglesia sea edificada, para que podamos aprender lo que tú tienes que el día de hoy nos llevemos a casa, meditemos en ello y nos fortalezcamos. Te queremos pedir de una manera muy especial por la vida y la salud de nuestro pastor Miguel. Ayúdalo, Dios, en este tiempo mientras él se recupera. Sin duda alguna, Señor, ha sido difícil este tiempo en el que él ha estado convaleciendo, pero te queremos pedir que tú lo saques adelante, le concedas la salud, se lo concedas a su familia y nos lo concedas a la iglesia, Dios, para que pueda estar con nosotros, seguir compartiendo. Y Dios, pues yo te quiero pedir que tú hagas este trabajo, sácalo adelante en este virus que él está teniendo y también junto con él a su familia, Señor. Te queremos pedir por todo esto y Padre, pues de antemano muchas gracias por estas respuestas a la oración. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Pues vamos a retomar el Salmo 119 después de este no muy breve espacio que tomamos para hablar acerca del libro de Malaquías. Y bueno, pues vamos a, para retomarlo, no quería yo empezar en donde nos habíamos quedado, sino un poquito volver a dar un resumen a manera de recordatorio de algunos puntos importantes que habíamos visto en su momento, ¿no? Bien, todos nosotros conocemos el Salmo 119 y de alguna manera también conocemos y recordamos algunas características de este salmo. Podemos pensar que este salmo es el salmo más grande de todos los salmos, de todos los salmos, de los 150 salmos, y tomando en cuenta que cada salmo es como un capítulo de la Biblia, podríamos decir que además es el capítulo más grande de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, este salmo, al ser muy grande, se fue dividiendo en diferentes secciones. Tenemos que es un salmo, es un cántico de 22 secciones. Y cada una de esas secciones tiene 8 versículos. Encontramos también semejanza también de otros poemas en la Biblia. Uno de ellos es Lamentaciones, que este salmo es un acróstico. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un acróstico? Un acróstico es que empieza con una determinada
letra del alfabeto. A veces el acróstico es para decir un mensaje, ¿no? Puedes comenzar. Si quieres, por ejemplo, hacer un himno o componer una canción en donde cada una de las estrofas empiece con una inicial de Cristo, ¿no? La primera empezará con C, la segunda con R, la tercera con U. Ese es un acróstico. Pero en este caso, cada una de estas secciones comienza con una letra en el alfabeto hebreo y va, ¿cómo se llama? Y va haciéndolo en orden, ¿no? Como se conoce el alfabeto griego, ¿no? Que estoy hablando del alfabeto hebreo, que estoy hablando del alfabeto como si fuera alfabeta, como si fuera el griego, ¿no? Pero tenemos que también hay algunas semejanzas, hay muchas semejanzas en los diferentes alfabetos, ¿no? Es cierto, que Dios le ha permitido tener a muchas civilizaciones, ¿no? La autoría realmente no tiene una referencia como otros salmos. No tiene otra referencia como algunos otros salmos en donde Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de los hijos de Coré, etcétera, etcétera. Es un salmo anónimo y como muchas cosas se han hecho especulaciones y se piensa que hay diferentes autores. Hay algunos que se lo ponen como a David, ajá, que si fuera un salmo de David. De hecho, yo pensaba en un principio que era un salmo de David. Hay otros que se lo ponen a Esdras, ajá, y es posible que sea Esdras. ¿Y por qué razón? Porque Esdras era alguien que amaba la palabra de Dios. De hecho, Esdras fue un gran escriba, alguien de los primeros que empezó a meterse a estudiar las escrituras, a estudiar el canon, como lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Entonces, es probable que sea Esdras porque es de qué nos habla principalmente el Salmo 119, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, alguien que amaba la palabra de Dios con gran amor, que la respetaba, era Esdras precisamente. Bien, tiene 176 versículos este salmo. Y 171 de estos 176 habíamos visto que se hace mención a la escritura de una de las diferentes formas. Vamos a recordarlas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos inclusive? Me acuerdo que Betty me preguntabas, en aquel entonces no me acuerdo qué me preguntabas, pero me preguntaste algo de las diferentes connotaciones que tenía la escritura. Se habla en estos 171 versículos se habla de la escritura y se le dan diferentes palabras a esa escritura. Por ejemplo, se habla de ley, que en hebreo es Torah y es utilizada 25 veces. Se habla también de la palabra, que es el vocablo hebreo dabar, y que habla de una revelación dada por Dios al hombre y es utilizada 24 veces. Se habla de juicios, ajá, también habla de los juicios, que es la palabra hebrea mispatim, utilizada 23 veces. Testimonio, edut, utilizada 23 veces también. Mandamientos, que es la palabra mishva, utilizada 22 veces. Sí, testimonios, mandamientos, estatutos, ukim, utilizada 21 veces. Preceptos, picudim, utilizada 21 veces. Y otro que es parecida a la palabra, pero es imra, término similar a dabar, que es palabra, pero significa la palabra de Dios emitida, utilizada 19 veces. Bueno, todo eso lo habíamos visto. De una u otra manera se refiere en ese salmo, ya sea a la escritura como la palabra, como la ley, como los mandamientos, como los estatutos, como los preceptos, ¿no? Solamente 5 de estos versículos no se menciona a la palabra como tal, a la escritura como tal. Me llama mucho la atención y era lo que reflexionábamos ese día, porque bueno, ¿de qué me sirve saber todo esto? Algunos son datos muy perturbadores o poco perturbadores,
Pero ¿de qué me sirve saber todo esto y de que 171 versículos? Bueno, a lo mejor es nada más cultura general, pero algo que es hermoso saber que este salmo que constituye el capítulo más extenso de la palabra, ajá, que si tú te lo lees en un día es como leer un aproximado de unos 4 a 5 capítulos de la Biblia, lo que equivale a un libro de los pequeños del Nuevo o del Antiguo Testamento. Uh-huh. Equivaldría a un libro como Efesios, por ejemplo, como Gálatas, a una de las cartas de Pablo, equivale este salmo en tamaño. Y no es el único salmo que habla de la escritura, de la palabra de Dios. Tenemos referencias muy importantes en todos los salmos acerca de la palabra. Y tenemos una referencia en el Salmo 1 acerca de el bienaventurado el varón que anduvo en la palabra de Dios, que medita de día y de noche. Encontramos la tercera parte del Salmo 19 que nos habla de la palabra de Dios, de lo importante de los preceptos de Dios. Y de repente encontramos este salmo kilométrico que nos habla de la palabra y de la interacción con el salmista. Es impresionante ver que el salmista, cuando escribió esto, ¿y sabes cuál es la tesitura de su escritura? O sea, el ánimo que tuvo él al escribir todo esto. No fue como un trabajo que lo dejan de la escuela y que él tuvo que hacerlo. No fue como una cosa que él tuvo que celebrar y tuvo que hacer o un discurso político, sino se ve que el salmista, por varios puntos que hemos pasado, estaba quebrantado cuando escribió este salmo. Estaba apesadumbrado, estaba perseguido, inclusive cuestionado, como vimos en algún versículo: príncipes se sentarán y consultarán contra mí, mas yo en tus estatutos medito. Y es impresionante ver que no se hubiera escrito un salmo que nos enseñara tanto de la palabra de Dios si no hubiera sido escrito por un espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que hace el quebranto en nuestras vidas? Nos quita la suficiencia y nos lleva a la ley de Dios. Hay un versículo que dice: bueno fue el haber sido quebrantado para aprender tus estatutos. ¿Sabes quién utilizó también esta misma parte? Jonás en el pez. Y entonces, gracias a Dios por el quebranto de un creyente de hace miles de años, que esto llevó a que inspirara su pluma guiada por el Espíritu Santo para poder escribir este salmo maravilloso que es un pilar en la vida del creyente. Tan es así que es un pilar que veíamos en ese primer capítulo, en esa primera sesión de salmos, que ustedes conocen a un escritor que se llama Matthew Henry. No conocen nada. Si ustedes, bueno, aquel que luego se quiere acercar a escuchar y estudiar las escrituras, hay un escritor del siglo XVI, XVII que, que hizo un comentario a la Biblia libro por libro y casi versículo por versículo. Toda su vida la dedicó a estudiar y entender y hacer comentarios acerca de la Biblia. Hay de ellos comentarios muy buenos, otros muy profundos. Bueno, nada más y nada menos que este Matthew Henry se contaba que en su juventud su padre les pedía a cada uno de sus hijos, que eran como 11 hijos, que cada día de la semana meditaran en un versículo del Salmo 119. Al tener 176 versículos, más o menos lo completaban en un medio año. Y si esa dosis la utilizaban, la repetían otra vez, entonces podían meditar cada año 2 días en cada versículo de este Salmo 119. Entonces, este hombre decía: si ustedes entienden, aprecian
eh, el valor del Salmo 119, van a apreciar el valor de toda la palabra de Dios. Y vaya que sí lo hizo Matthew Henry. Fue un ejemplo de eso. Bien, y eso nos lleva a pensar a nosotros cómo es nuestro acercamiento con la palabra. ¿Qué tipo de acercamiento tenemos cada uno de nosotros con lo que escribió Dios, con la voluntad expresa de Dios, que es la palabra? Muchas veces eh, vemos a Dios solamente en la necesidad pero ¿cuál es nuestro acercamiento? Yo creo que si Dios se tomó la molestia de escribir su capítulo y su libro más extenso de la Biblia para enseñarnos acerca de su palabra, yo creo que es muy importante tener en ese grado de importancia en nuestras vidas la palabra de Dios. Más importante aún que la comida. Sí, Dios quiere que sea más importante que la comida. Acuérdate lo que dijo Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre, la verdadera vida. Muchos problemas, angustias y situaciones que tenemos se resuelven simple y sencillamente yendo a la palabra, meditando en ella y creyendo en ella. Así que si vamos a retomar este salmo, es muy importante que podamos retomar nuestro amor por la palabra y ponerla de esta manera. Bien, vamos a hacer un breve resumen, si quieren anotar, vamos a hacer un breve resumen de los cinco, porque hasta ahorita llevamos, de los 22 llevamos cinco secciones. Ajá. Vamos a hacerlo brevemente. La primera es la Aleph, dice, yo lo voy a leer rápidamente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces yo sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Creo que va a ser la única vez que lea toda la sección. Ya la leerán ustedes en casa, pero básicamente lo que puedo decir de aquí de Aleph y lo que vimos es que la palabra Aleph, que es la primera palabra del alfabeto hebreo, eh, quiere decir principio o nacimiento. Y curiosamente, ¿cómo empieza este salmo? Con una bienaventuranza, bienaventurado. Así empieza también el Salmo número 1, bienaventurados, si ustedes se dan cuenta, y también empieza el sermón más importante o el más famoso de Jesús, el sermón del monte, con las bienaventuranzas. Ahora, ¿cuál es el bienaventurado? El bienaventurado es el que lee, medita, hace suya la palabra y lo hace de todo corazón. Ajá. Vemos que en la segunda mitad, dice todos estos preceptos en la primera mitad, la importancia de la palabra. Y en la segunda mitad, cuando dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, el salmista acepta que, aunque adora, ama la palabra, pero todavía no la ama como debería de amarla. Y es que cuando vas a la palabra y meditas en ella, nunca te vas a dar cuenta que ya estás bien, ya estás del otro lado, sino siempre Dios nos va a mostrar que nos hace falta. Nos hace falta más santidad, nos hace falta más entrega, nos hace falta más conocimiento de Él. Y eso es algo importante de aprender. Y Dios no lo hace definitivamente como para hacernos sentir inferiores, sino para que realmente podamos, o sea, hay una doble acción con la palabra de Dios. La palabra de Dios mitiga tu sed, pero también te, te lleva a querer seguir mitigando tu sed con la palabra. Ajá. Es como mitiga tu sed, pero dices, yo quiero seguir bebiendo de ese pozo, ¿no? Bien,
Los, el segundo, la segunda sección, esta fue la primera sección de los versículos 1 al 8. La segunda sección de los capítulos 9 al 16 empieza con la palabra bet. Ujú. Ahí hay un versículo muy famoso, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Y fíjate esto que habla de guardar. Ujú. Em, en la casa de ustedes tenemos un par de gatos. Y esos gatos, cada vez que traemos una caja nueva con alguna rendija, que donde se pueda meter una caja, nueva con alguna puertita o algo así, especialmente hay uno de ellos que le encanta meterse. Le encanta, decimos, ya encontró su casita. Este gato ya y no lo saca, bueno, sí lo sacas y quitas la caja, ¿no? Pero le gusta mucho meterse, se siente como que arropado, guardado, protegido, sobre todo porque tenemos un perro grandote, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención porque curiosamente este versículo, este bet quiere decir casa. Y entonces habla en algunos de los versículos de guardar. Dice el 11, en tu corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El casa significa guardarte. El casa significa refugiarte. Ahora que cuando hay un día lluvioso y a veces se te olvida el paraguas y tienes que estar caminando en la calle, ¿no sientes rico y una sensación de placer cuando llegas a tu casa? Sobre todo después de también un día cansado. Bueno, es el guardar. Y esto tiene una connotación bidireccional, una connotación de doble sentido. Uno, es importante, como dice la palabra, que en tu corazón guardes sus dichos. El mejor lugar donde puedes guardar la palabra de Dios es en tu corazón. Algunos ponen, eh, nunca quieren leer su Biblia en un sentido más si la Biblia es nueva porque no la quieren maltratar. No, pero realmente lo más importante es que el mejor lugar es tu corazón para poderla guardar. Dios quiere que tú la guardes en tu corazón. Pero a su vez también, aquí viene el doble sentido, tu corazón, el lugar donde va a estar más seguro es en la palabra, en la casita que le hagan la palabra de Dios. Bueno, esta fue la segunda sección. La tercera sección, Gimel, que viene de los versículos 17 al 24. Gimel viene del vocablo gamal, que tiene varios significados, entre ellos madurar, y uno muy destetar, también que habla de destetar. Ajá. En esta sección empezamos a ver los sufrimientos, la clara opresión que sufre el salmista. Se siente como un niño destetado, como dice en el Salmo 131. Sin embargo, el destete, aunque produce dolor, puede producir dolor y angustia. También habla de madurez. Finalmente, eh, este, y Dios, a través de estas pruebas de que habla el creyente, del salmista, eh, es precisamente en la prueba donde la fe madura. Es en la prueba donde muchas veces nosotros podemos depender de otras personas, podemos depender de otros recursos. Conocí a una amiga que hace muchos años estaba pasando por una prueba muy difícil, una situación de emergencia y le habló a un amigo y a otro amigo, todos ellos creyentes. Y curiosamente Dios no permitió que se comunicara con nadie. Y decía esta amiga que estaba muy agradecida con Dios porque eso la llevó a hincarse con más anhelo.
de que Dios fuera el que le respondiera. Al rato alguien de ellos le respondió y todo eso, pero ella ya estaba tranquila en su corazón. ¿Qué le mostró esto? Digo, que finalmente una forma de madurar en tu vida cristiana es muchas veces eh, destetarte de aquello que tú estás aferrado, ajá, y empezar a caminar al lado de Dios, dependiendo de Él. Esta amiga no pudo, no encontró a ninguno de los cuales ella dependía, pero en su momento encontró al que verdaderamente le iba a dar la solución, que era Dios, ¿no? Así que con esto nos demuestra que en este periodo de madurez, Dios nos acompaña y nos alienta y Él es suficiente para poderlo hacer. Tenemos la cuarta sección, Dalet. Dalet, la cuarta palabra, la cuarta letra del alfabeto hebreo. Esta, esta palabra significa puerta. Letra pues significa puerta. Pero también puede significar humildad y aún hasta aflicción. Mira cómo empieza la sección, que esta es la sección del 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y luego dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y me encanta esto que escuché, que vi acerca de la puerta y de la aflicción, porque realmente el salmista estaba afligido. Se encuentra en el polvo. Me acuerdo que en aquella ocasión les comenté que la palabra que se utilizaba para polvo hablaba de una partícula muy desmenuzada, tan desmenuzada que ya no se podía desmenuzar más. Y de hecho ese es el polvo. Cuando tú dices, es que está mi alma como hasta el polvo, es que quiere decir, es que no puedo ser más quebrantado, es que aquí lo utilizamos más, el término que utilizamos más aquí es, finalmente llegué al fondo, ¿no? Entonces, en ese fondo es donde se encuentra la puerta. Fíjate, qué hermoso. Y me llama mucho la atención porque siempre, aunque estés en el polvo, encontrarás una puerta abierta por Dios. Así que no te aflijas. Si tu vida está, a veces es en el fondo donde encuentras la puerta, ¿no? La escotilla. Y sabes que te encontrarás, y esta puerta es una puerta ancha. Dice, ¿cómo termina esta sección? Empezó abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, pero termina con una parte de esperanza como haber encontrado esa puerta, el versículo 30, ya que el versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es como diciendo, Dios, ábreme la puerta, ensancha la puerta de mi corazón. Permite que en mi corazón pueda entender la esperanza que tengo en ti y no seguir reaccionando de la misma manera que reacciono a las pruebas. Ajá. Como si no encontrara una puerta. Cuando no encuentras la puerta es que tú sigues viendo a tus recursos. Cuando tus recursos y tus puertas se van cerrando, da gracias a Dios porque entonces te espera una puerta abierta. Por último, y en eso nos quedamos, en la quinta sección, Hey es Hey o G, es H-E, que va de los versículos 33 al 40. Y en esta quinta sección eh, tiene esta letra H-E, tiene una connotación muy, muy especial. Fíjate, esta letra, eh, ahorita les enseño. Esta connotación, esta letra habla de una ventana abierta.
Cuando hablas de una ventana abierta es como si tus ojos se abrieran. ¿Se acuerdan de aquellos milagros que hablamos acerca de cómo Dios a diferentes personajes les abrió sus ojos? A Agar fue uno de ellos y les abrió sus ojos y vio una fuente en el desierto. A Balaam, falso profeta, Dios le abrió los ojos y vio a lo que había visto antes su burra y que hasta entonces lo vio Balaam, que fue al ángel de Dios interponiéndose en su camino. Y también al criado de Eliseo, a Giesi, cuando Eliseo oró para que Dios abriera sus ojos y se diera cuenta de todos los ejércitos celestiales que los estaban protegiendo. Entonces habla de esta ventana abierta, pero también habla, es una letra muy interesante. Es una letra que no se pronunciaba con la boca, sino con la garganta, como un suspiro, como... Y esta letra, muchas veces podemos referirla a la letra muda H, una cosa así. Que por cierto, muchas veces dicen que esas H nada más sirven para recalcar nuestra falta de ortografía, ¿no? Pero no, la H antes en el español antiguo sonaba. De hecho, muchas de las cosas que ahora se escriben con H antes se escribían con F en el español en el español del Quijote. Ya, ¿no? Entonces, esta letra, fíjate que, por ejemplo, el nombre propio de Dios tiene dos H's, dos Hey, Yahweh, es como se pronuncia. Lo que escuchamos acerca de Aleluya, Jalel también tiene una H. Fíjate, por ejemplo, y no encontré ahorita la diferencia. Ah, déjame decirte. Abraham, por ejemplo. En un principio se escribía Abraham. Y después Dios le dijo Abraham. Le incluyó la E. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Su nombre Abraham quería decir padre enaltecido, y el nombre Abraham con esa H significaba este padre de multitudes. También vemos que hubo un cambio por una simple H o por una simple E en el nombre de Sara. Se llamaba Saraí y después le dijo Sara. Dice, a Sarai tu mujer no le llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa. Entonces, fíjate, me llama mucho la atención porque esta letra habla también, en cierta manera, del Espíritu de Dios. Uh-huh. Y hay algo que en ese momento mencionamos cuando estábamos viendo la forma como relataba el salmo, esta parte del salmo, el salmista, en donde él decía, dame entendimiento, no, ¿qué decía? Le decía, fíjate, enséñame, dame entendimiento, guíame por la senda, inclina, o sea, hasta el salmista le estaba diciendo, haz todo esto en mí. Eh, Dios, el salmista le estaba pidiendo esta puerta, en pocas palabras, esta ventana, ábrela para que yo entienda. Abre los ojos de mi entendimiento, como dice Pablo en Efesios. Y la única forma de hacernos entender es a través de la luz de su espíritu, a través del entendimiento y de la ventana que abra su espíritu. De esa manera puede ser guiado, puede ser enseñado, puede ser avivado en el camino, ¿no? Y fue aquí donde nos quedamos en aquella ocasión.
Y nos faltó de ver estos tres versículos que los mencionaré de una manera muy corta para no pasarnos más del tiempo. Y nos habíamos quedado en el versículo 37, curiosamente. ¿Qué dice el 37? Aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Confirma, y el 38 al 40, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces, estos tres hermosos versículos con los que termina este salmo. Ya desde el versículo 37 le pide de nuevo Dios, el salmista a Dios, que vivifique, que lo avive en su camino. Después de una prueba, después de una aflicción, él necesitaba que Dios inyectara de esa vida a la vida del salmista, ¿no? Eh, Ahora dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Este es un versículo muy importante. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí el salmista? Señor, confirma tu palabra a mi vida. Permite ver en tu palabra el camino que yo estoy siguiendo. Eh, Cuando a María le anunciaron el nacimiento de Jesús, María pues, se encontraba enfrente de un gran reto. ¿Cómo lo explicaba? ¿Cómo explicaba su embarazo? Ajá. Tenía un prometido. ¿Qué iba a hacer? Sin embargo, María lo que dijo, hágase en mí conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Mi vida desde hoy se debe de conformar a tu palabra. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros hacemos? Queremos tomar una decisión y entonces queremos encontrar algo en la palabra de Dios que confirme nuestra decisión. Cuando realmente es al revés. Busca la palabra de Dios para ver si esa decisión que estás tomando está confirmada o no en la palabra de Dios. ¿Sí? No busques justificar tus hechos a través de la palabra de Dios, sino que tu vida tome esa forma de la palabra de Dios, lo que te está enseñando Dios en ese momento. Dice el versículo 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Ciertamente, si tú sigues los mandamientos de Dios y defiendes sus estatutos, ciertamente vas a tener un oprobio aquí en la tierra, porque vas a ser avergonzado por aquellos que no creen e inclusive te pueden hasta ridiculizar. Pero ¿qué prefieres? ¿Ser avergonzado por los del mundo o ser avergonzado por Dios? Porque aquellos que se burlan de los preceptos de Dios el día de hoy van a correr avergonzados de Él en el día en que Él se manifieste. ¿Sabes? Es importante lo que dice el salmista. Quita de mí el oprobio que he temido. Muchas veces nosotros tememos hablar, tememos confesar nuestra fe por lo que piensen los demás. Dios, quita ese oprobio, quita esa vergüenza absurda. No viene al caso, porque tus juicios son buenos. Avergüéncense ellos, que siguen muchas cosas erróneas, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, y que siguen muchas fábulas absurdas. Finalmente el 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Una vez más, al igual que en el versículo 37, el salmista le dice, aviva mi vida, vivifícame, porque yo he anhelado tus, eh, dice, tus mandamientos. Y claro, como no los ha anhelado, si dice en todo, en lo que se ha estado viendo en esta sección, enséñame, dame entendimiento, guíame,
inclina mi corazón, aparta mis ojos que no vean la vanidad, David, en fin, confirma tu palabra. Esa es la forma en que el salmista dice yo, y que él puede decir, yo he anhelado tus mandamientos, por tanto, quiero ver un cambio en mi vida, una vida distinta, no quiero vivir como había estado viviendo hasta ahorita. Y bien, pues hasta aquí termina, concluimos nuestro resumen y nuestro ver estos tres últimos versículos. Creo que es muy importante el retomar cada uno de nosotros, que podamos retomar y tomar en serio la palabra de Dios, no como algo que podamos hacer en el tiempo que nos sobre, sino que realmente como se trata de los alimentos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienes tiempo de tomar alimentos en casa? Te llevas un topper y tu lonchera, ¿no? Entonces, no estamos conscientes del daño espiritual que nos hacemos al abandonar la palabra de Dios. Y no solamente acercándonos, porque tampoco es una competencia, eh, sino también lo que es muy importante es eh, verdaderamente aprovechar esa palabra, así como te piden cuando comas, mastica bien para que puedas aprovechar los nutrientes, así también debemos masticar bien esa palabra de Dios para aprovechar lo que Dios nos quiere decir en ese mismo día. Bien, vamos, terminamos aquí, lo dejamos, continuamos la próxima semana con la sexta sección. Esta mañana quiero que abramos nuevamente Primera de Samuel. Ahora nos toca el capítulo 13. Y bueno, es oficial. Ya hemos llegado al punto en donde nuestro estudio bíblico eh, tiene esta narrativa histórica que toma un nuevo rumbo, donde los días de los jueces han pasado y ha comenzado ahora los días de la monarquía. Esto significa que pues, la atención que teníamos en Samuel, eh, que fue el último juez de Israel, pues pasa a Saúl, que es el primer rey oficial de Israel. Cualquier inspiración que hayamos tenido acerca de la elección de Saúl, pues pronto va a ser eclipsada por una desilusión y un desagrado que vamos a descubrir rápidamente durante el comienzo de su reinado. Saúl experimentará una rápida caída en el carácter que habíamos visto cuando era joven, aceptando y obedeciendo a su padre, su potencial como rey y siendo un representante de Dios para su pueblo. Una muy bonita historia en el principio. Pero quiero animarlos con algo. Si nos acercamos con corazones humildes el día de hoy a la palabra de Dios, incluso cuando vemos estos fracasos que podrían desalentarnos, vamos a aprender mucho. Las fallas de Saúl nos van a servir como una fuente de santificación para nuestro carácter y sobre todo para el ministerio de cada uno de nosotros, no solamente aquí, sino en casa. Y si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de lo que aprendamos hoy. Este capítulo en realidad no es largo, yo siempre los hago más largos, pero nos deja una lección central sobre Saúl, ¿no? Y las primeras señales de una, de una gran caída. Y mientras estudiemos este pasaje, eh, pues hay que pedirle a Dios, así como lo hacemos cada mañana al despertar, que Dios nos muestre si los errores en la vida de Saúl también están presentes en nuestras vidas. Dios siempre nos advierte con anticipación porque nos ama. Es decir, tú lo sabes, sabes en el momento en que estás fallando. El amor, el amor advierte, el amor corrige y dice la verdad. Y aun cuando duela, pero siempre que sea para nuestro bien. Ahora, si vemos y leemos en 1 Samuel 3, en los primeros versículos, el 1 y el 2,
Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Esta es la versión que tenemos de Reina Valera. A mí, pues he visto que pues, a muchos nos gusta comparar diferentes versiones. Y si tienen otra por ahí en la NTV, que es la que voy a citar, van a notar unas diferencias en la redacción de este versículo, porque existen variaciones por los manuscritos hebreos, ¿no? Sin embargo, en sentido general, es que Saúl, pues sí, había sido ungido de forma privada por Samuel 1 año antes, y había estado reinando oficialmente por 2 años, cuando comienza esta narrativa. Y miren, les voy a leer la de NTV. Dice, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a su casa. Llevó consigo a 2000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Saúl eligió a estos 3000 hombres para formar el primer ejército organizado de Israel. Y antes de esto, cuando los jueces gobernaban, pues no había un ejército permanente. Sabemos que en estos tiempos de crisis, pues Dios llamaba a un líder y este reunía a varios voluntarios para alguna batalla. Pero ahora bajo esta monarquía, pues Saúl estaba organizando este ejército y iba a ser un ejército regular para defender a la nación. Ahora sí vamos a los versículos 3 y 4. Vamos a ver una acción clave en lo que les quiero compartir hoy. Versículo 3 dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Yo lo veo un poquito más claro en la NTV y se los quiero leer. Dice el versículo 3, empezando por el 3, dice, poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo, hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Jebá y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. ¿Están viendo esta pequeña diferencia? ¿Están viendo que en realidad lo que está haciendo Saúl es cambiar el nombre de su hijo por él? Este es algo importante. Jonatán, el hijo de Saúl, fue quien derrotó a la guarnición, a la guarnición filistea. Sin embargo, cuando la noticia se difunde, el mensaje fue que Saúl había logrado la victoria. Saúl tomó este crédito por la acción de su hijo y anunció su éxito ante toda esta nación. Estaba mintiendo. No había sido él, había sido su hijo. Y aquí vemos una de estas primeras señales de esta gran caída que va a tener Saúl, que es este deseo desmedido de reconocimiento, de alabanza que quiere de los demás. Y Saúl ansiaba tanto ser reconocido que no dudó en apropiarse este logro de su propio hijo. Y este anhelo de gloria personal de Saúl es la puerta de entrada a muchos otros problemas espirituales que estamos viendo poco a poco en él. Y esto lo llevó a primero la mentira, ¿no? Porque no era él, era su hijo. Y después a la manipulación, es decir, decirle a todo Israel que él había sido. Pues todo el mundo se lo creyó, pues él era el rey, ¿no? A medida que avancemos en este capítulo, veremos cómo estos pequeños indicios de su carácter ya defectuoso lo van a llevar a tomar decisiones cada vez más desastrosas en su reinado. Sin embargo, vemos que su reinado en realidad duró pues, 42 años. Imagínense, ¿no? Pensamos que solamente eh, 3 meses o 6 años, 70 años pueden ser
pues muy fuertes, ¿no? Para cambiar a un país. Aquí le tocó a Israel estar 42 años bajo las manos de Saúl. Entonces quiero que reflexionemos acerca de esto. ¿Hay en nosotros una búsqueda de reconocimiento que nos lleve a actuar de una manera incorrecta? Si es así, si tú buscas en algún área de tu vida esta parte de que te reconozcan, quiero que le pidamos a Dios que nos transforme de esto y que nos lleve, que no nos vaya a llevar a una caída mayor. Decía Alex en el Salmo que justamente a veces llegamos a encontrar esta escotilla en el fondo, ¿no? Y tenemos que llegar al fondo para encontrar esa salida. Esperemos que no sea necesario. Y si continuamos profundizando en esta palabra y permitimos que nos molde para ser fieles y humildes ante el Señor, qué mejor. Y aquí les voy a hablar a los padres, ¿no? Todavía no he tenido pues, esa fortuna. Esperemos en el futuro Dios tenga esa, pues, ese deseo que tengo, justamente de ser padre algún día. Y estoy seguro que tú como padre, incluso como madres, tienes una relación sana con tus hijos y elegirías o te alegrarías el verlos triunfar. Yo creo que sí. Eh, Quizás te contengas también de presumir de ellos ante los demás, ¿no? Pero en el fondo yo sé que se gozan de su éxito, ¿no? Qué padre no dice, no, no, es que mi hijo caminó, dijo la primera palabra, ¿no? Nos lo decía Daniel la semana pasada cuando su hijo le decía, ese eres tú eres el buen pastor, ¿no? El chiquillo, ¿no? Obviamente, pues son más así, "Ay", ¿no? Y qué padre, gracias a Dios. Ahora, vemos el lado de Saúl, él al contrario, ¿no? Saúl estaba tan consumido por este cáncer espiritual que ni siquiera reconocía a su propio hijo, los logros de su propio hijo, ¿no? De hecho, veía a Jonatán como una amenaza para su reputación y era un enemigo potencial para él, ¿no? Porque pues, sabía en el futuro que él iba a ser el rey, ¿no? Que su hijo Jonatán iba a ser el rey, lo estaba preparando para ser el rey, ¿no? Eh, pero el cual pues no era para la gloria de Dios, sino era su propia ambición egoísta, ¿no? Quería todos los focos para él. Y quiero hacerles notar otro punto crucial aquí, donde se habla y vemos estos celos de Saúl. Y les tengo que decir que los celos no respetan a nadie, ¿eh? Si no se controlan, y más aún si no son destruidos por el Espíritu Santo, los celos pueden llevar, eh, pues incluso a nosotros que profesamos de Cristo, pues ver cosas que no hay, incluso para los que están casados o estuvieron en el cónyuge. Y lo ves incluso como un enemigo. Y tal vez a tus propios hijos como rivales, ¿no? A tus compañeros de ministerio, tal vez como amenazas. Y pues puedes ver incluso a tus seres queridos así, ¿no? Si tienes empleados o a tus mismos empleadores, también puedes verlos con este celo y los ves como obstáculos y sientes que estas personas, pues tal vez tienen algo que te pertenece a ti, pero no es cierto. O sea, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su vida. No tienes por qué sentirse celoso por el de al lado. No tiene caso, ¿no? Y como vamos a ver en la vida de Saúl, estos celos incontrolados pues van a romper y van a destruir muchas de sus relaciones. Y relaciones que podrían, de acuerdo a nuestra vista humana, pues asociaciones fructíferas para la nación de Israel. Pero en lugar de fomentar esta unidad y esta fortaleza, Saúl priva de la bendición de disfrutar de estas relaciones y recibir los dones de Dios que estaban a su alrededor. Él las corta, las frena. Cuando los celos gobiernan el corazón de una persona, inevitablemente alejan a los demás. No sé si te ha pasado en alguna ocasión, pero alejas a las personas, ¿no? Incluso tú mismo te sientes extraviado, ¿no? Y, y si tú fueras como este individuo y empiezas a reconocer estas tendencias destructivas,
a tiempo, pues vas a poder ver que Cristo las puede destruir, las puede vencer. Pero si no lo haces, te vas a aislar. Y los celos cuando no son controlados por la gracia de Dios son como esta bomba de tiempo y está lista para explotar y destruir tanto a la persona que los alberga como a la persona que los rodea. Esto obviamente sin el fundamento, ¿no? Obviamente si hay un fundamento, bueno, pues hasta Dios lo puso en la Biblia con el tema de divorcio y demás, pero ese es otro tema. El punto es que Saúl estamos viendo que de la nada dice, ah, no, 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 yo los vencí, no, Jonatán, no, no, pues, ¿quién es Jonatán? No, 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 yo los vencí, yo Saúl los vencí. Y de la nada salieron sus celos a su propio hijo, de eso me estoy refiriendo, ¿no? Eso fue exactamente lo que le está sucediendo a Saúl, que las personas con el tiempo literalmente huyen de él. ¿Por qué? Porque los celos son un pecado, ya lo vimos que es un poder destructivo, y a diferencia de otros vicios que pueda haber, son completamente irracionales, injustificados muchas veces, ¿no? Y pues no tienen pues una base lógica, ¿no? Simplemente es porque te estás celoso de algo, ¿no? Y distorsionan todo lo bueno y honorable que puede tener incluso la persona de al lado. O sea, ¿qué pecado podría haber tenido Jonatán? En el caso de Saúl, pues no tenía nada, estaba peleando por Dios, estaba peleando por su pueblo, estaba peleando por su padre, no tenía nada, ¿no? Es decir, no había nada fundamentado. Eh, y Jonatán, a ser el hijo de Saúl, había sido justamente designado como comandante de unos de estos 1,000 soldados, de los 3,000 que hablábamos en un principio. Es decir, tenía un cargo importante pues, para un hombre tan joven. Debía haber tenido al menos, pues sí, como pues, mínimo 20 años para servir al ejército, ¿no? Normalmente, por ejemplo, México, ¿no? A los 18 tienes que bueno, sacar la bolita y ver si marchas o no. En Corea del Norte creo que es de los 16 y tienes que estar 30 años ahí, o no, 10 años ahí en el ejército, ¿no? Digo, es otro gobierno, pero estás joven, ¿no? Entonces ahora imagínense, ¿no? Y digo, me imagino a, a un joven de 20, ¿no? Como el mismo Saúl cuando lo reclutaron para ser el rey de Israel, ¿no? O sea, muy, muy chico. Este era más chico, o sea, Jonatán era mucho más chico, mucho más joven, pero tenía este temor de Dios y tenía esta responsabilidad. Entonces, pues no podía decirle a su papá, no, papá, como yo sé que voy a ser, vas a tener celos de mí, pues no voy a ir a contender contra el ejército, ¿no? Me voy a quedar aquí de brazos cruzados en casa, porque pues, aunque tengo una responsabilidad, voy a cuidarte a ti para que no digas que yo fui el que combatió a los filisteos, pero tú ganaste. Yo voy a quedar aquí en casa. Pues no, o sea, él lo está haciendo de otra manera, ¿no? Y después vamos a ver en los capítulos posteriores cómo David también en su momento fue escudero de Saúl, ¿no? Y incluso el mismo Saúl lo envió a varias misiones. Y cada vez en una de estas, pues tenía éxito David y regresaba, ¿no? Y Saúl tenía celos. Y se enviaba a otra misión, regresaba victorioso, ¿no? Pues Saúl tenía muchos más celos. ¿Qué se suponía que debía hacer Jonatán? Debía rechazar su deber. ¿Y David qué debía hacer? Pues colgar obviamente su espada, su escudo, y solo para no hacer sentir inseguro al rey. Pues no, ellos tenían un objetivo mucho mayor, el de Dios, el de obedecer a Dios, ¿no? Así que los celos son irracionales, son peligrosos. Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Comparándolo con la NTV, me gustó. Dice, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Tal cual, así te lo dice la palabra, ¿no? Y todos conocemos a personas que luchan incluso con la ira, ¿no? Que explotan con sus emociones de manera impredecible. Y digo, no sé si muchos también se les ha pasado, pero yo me declaro culpable, ¿no? Dios, pues gracias a él, me ha ido controlando poco a poco. Pero sí, de la nada, explotas, ¿no? Y hasta la fecha, algunas cosas, híjole, así, de la nada, ¿no? Y saben, es como la dinamita y nada más hay tantito fuego y pum, explota, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo tiene que trabajar ahí con nosotros, ¿no? Y
tal vez lo has visto de cerca, ¿no? Tal vez contigo mismo, ¿no? Has visto esta manera de llegar a la ira, ¿no? Y muchas veces, pues, sientes miedo o vergüenza por el mismo comportamiento que tienes, ¿no? Ya que después baja, ¿no? Eh, pero lo tenemos en la naturaleza. Es parte de lo que tenemos de pecado, pero gracias a Dios que Él nos ha perdonado, ¿no? El Espíritu Santo nos revela que los celos son más peligrosos que la ira, incluso que el enojo, como vimos en Proverbios, son más destructivos, son más devastadores que en el corazón de una persona que los deja crecer. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros tal vez no lo pensamos así, pero la Biblia es clara, que los celos son más insidiosos, más destructivos que muchas cosas, y si no se someten al Espíritu Santo, llevan a una persona a lugares muy oscuros. Eh, Hará que piensen, que diga y haga cosas que nunca imaginó que fuera capaz de hacer, porque se empieza a imaginar cosas que nunca sucedieron, ¿no? Uno mismo, ¿no? Y empieza a entrar en estos lugares oscuros, ¿no? Y te empiezas a hacer historias que nunca ocurrieron, y tu mente empieza a jugar contigo, y tu fe empieza a flaquear, ¿no? Hay que dárselos a Dios. Y déjame decírtelo de otra manera, ¿no? Es mejor luchar con la ira que con los celos, es mucho más fácil que Dios te contenga en una jaula para que tu ira no explote, a que tú solito dentro de tu mente, de tu corazón, empieces a elucubrar cosas que ni siquiera hay ahí, ¿no? Y puede que suene extraño, pero la Biblia lo enseña, ¿no? Y la vida de Saúl lo confirma. Si tú ves el diccionario de la Real Academia Española, dice que la ira es este sentimiento de indignación, de rechazo que puede causar este enojo, pero también puede referirse incluso a un deseo de venganza, de furia, ¿no? O sea, es grave. Y en cambio los celos dice que son esta sospecha, esta inquietud o temor de que la persona amada incluso pueda depositar su cariño en otra, ¿no? Ahí es donde empiezan muchas veces las cosas. Pero para Saúl era diferente, era su propio, el amor a sí mismo, básicamente, ¿no? Pero no nos detengamos aquí, hay esperanza en Cristo. Aunque el hombre no puede resistir los celos por sí solo, Jesucristo puede vencerlos. Cuando llevamos nuestra envidia y nuestros celos ante el Señor, Él tiene este poder de romper estas cadenas que están en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo los vences? ¿Cómo podemos combatir estos sentimientos cuando surgen sin ser invitados, ¿no? ¿Cómo lidiamos con la envidia cuando sabemos que es incorrecta, pero no podemos dejar de sentirla? Creo que una de las maneras más poderosas es ser consumidos por la realidad de que nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Y esto no puede parecer una solución práctica de, mira, como cuando alguien te pide una moneda para el transporte, ¿no? Mira, aquí tengo una. No, o sea, no es así de práctica, ¿no? Pero es absolutamente esencial para cada uno de nosotros. Debemos entrenar nuestro corazón para decir, yo vivo para la exaltación de Dios, mi propósito es la gloria de Cristo. Cuando más permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra mentalidad, que haya menos espacio para los celos en nuestro corazón, vamos a ir hacia adelante en Cristo, ¿no? Cuando la verdad domina tu ser, tu perspectiva cambia. Cuando veas a alguien siendo usado poderosamente por Dios o siendo bendecido por Dios, tu reacción automática va a ser, mi Dios está siendo glorificado. No va a ser el tema de los celos como Saúl, de no, 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 Jonatán no venció, fui yo, y él se lo cree, ¿no? No, sino que te va a dar gusto por la persona de al lado, ¿no? Y en lugar de sentirte amenazado, te gozarás, aunque Dios está siendo alabado a través de otra persona que no eres tú. Imagina llegar al punto donde realmente celebras el éxito de los demás, o imagínate tocar la trompeta, pero no para tu propia gloria, ¿no? Sino para la victoria de alguien más, ¿no? Que tú salgas, toques y demás, ¿no? Muchas veces cuando vemos algún concierto, ¿no? Y vemos al solista, ¿no? Decimos, uy, está padrísimo, ¿no? Pero igual, él no es la parte principal del concierto. Igual si hay un solista que está cantando, ¿no? Pero tú cuando ves al solista o del violín o del piano y demás, bueno, te da gusto. ¿Por qué? Porque está engalanando al principal, ¿no? Pero cuando eres celoso, no, no, te dices, no, no, no. ¿Cómo él? Si él no se merece nada, yo he trabajado más, ¿no? ¿Cómo él? Si no ha hecho nada, tiene más que yo, etcétera, ¿no? ¿Cómo a él sí le responde Dios más rápido que a mí, ¿no?
Si tu gozo se encuentra en la gloria del Rey de nuestras vidas, entonces, donde sea que Dios sea exaltado, allí encontrarás tu mayor satisfacción. Cuando ves que tu hermano está siendo eh, justamente librado de la ira o demás, o que comparte estas victorias, pues te tienes que alegrar en él, te vas a alegrar en él. No es de que tú quieras alegrarte por ti mismo, sino que le vas a dar la gloria a Dios de que él, esa persona, está siendo bendecida por Dios. Incluso si no eres el instrumento inmediato para la obra de Dios, vas a regocijarte en él, ¿no? Porque él está siendo glorificado, Dios está siendo glorificado a través de esa persona. Y esto va a ser suficiente. Puedes alabar a los instrumentos que él ha elegido pues soberanamente para sus propósitos, ¿no? Como lo que somos nosotros, un cuerpo, ¿no? Y este gozo puede ser tan real que incluso puedes regocijarte en las mismas circunstancias, incluso las más extrañas. Y déjame mostrártelo con las escrituras. En el Nuevo Testamento, y siempre les comparto de Pablo cuando está en la cárcel, ¿no? Ya saben, estaba siendo encarcelado por predicar el Evangelio nuevamente, ¿no? Y mientras estaba en cadenas, le llegaron noticias de que algunos predicadores estaban felices porque a él lo habían encarcelado. Y vamos a leer rápido. Si quieren, vamos a Filipenses 1. Y vamos a leer del 1 al 15. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí viene lo importante, el 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estos hombres veían la ausencia de Pablo como una oportunidad para sobresalir y pensaban, ahora que Pablo está fuera del camino, bueno, podemos ser los más reconocidos. Ahora podemos tener más influencia sobre la gente. Ahora nos invitarán a las conferencias y la gente demandará más de nuestra predicación y obviamente pues nos darán más a nosotros, ¿no? ¿Cómo respondió Pablo? Reconoció que algunos predicaban por envidia y ambición, y esta ambición egoísta, mientras que otros lo hacían sinceramente. Pero luego dijo estas palabras en Filipenses 1:18, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. En la NTV dice, pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Pablo no perdió el tiempo en envidias ni en competencias, su corazón estaba demasiado enfocado en Cristo. Y esa es la lección para nosotros, la que les quiero compartir, que cuando nuestro corazón está realmente puesto en la gloria de Dios, los celos casi pierden su poder. En lugar de envidiar a otros, nos gozaremos en lo que Dios está haciendo a través de ellos. Que aprendamos a vivir para su gloria, para la gloria de Dios, para que cuando vemos a Dios obrando en otros, también sea en nosotros mismos. Y podamos decir con gozo, como Pablo lo dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es como si alguien dijera,
¿Quién eres? ¿Quién eres tú y por qué te alegras? ¿Por qué te alegras del otro? ¿No? Y sí, sí sé cuáles son sus motivos, sé lo que están haciendo, pero conozco la esencia de su mensaje y sin importar por qué lo hacen, mi Señor está siendo glorificado. ¿No? Personas serán salvas, Cristo tratará con ellos en el tribunal de juicio respecto a sus intenciones. Esa no es nuestra tarea, no es nuestra tarea juzgar los motivos de los demás. De hecho, la Biblia nos ordena no juzgar las intenciones de otros creyentes. No pienses que tienes la autoridad para hacerlo. Incluso el mismo Pablo así lo dice, ¿no? Dice que no podía ni juzgarse a sí mismo. Dice Primera de Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo dice, esperemos hasta que el Señor venga, porque Él sacará todo a la luz. Lo que Pablo le causaba gozo era el hecho de que el Evangelio estaba siendo proclamado, es importante. Ahora, esto no significa que estaba promoviendo un espíritu de competencia para la predicación. No estaba diciendo que predicar debería ser un deporte, ¿no? Donde algunos tratan de superar a otros, donde existe esta competencia. No, 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 nada de eso. Lo que estaba haciendo era que viendo las cosas desde una perspectiva espiritual, ¿no? No que fuera inseguro, sino que cada uno viva para la gloria de Dios, ¿no? Ese hermano, digamos, hace esto, ¿no? Este otro hermano hace aquello, comparte de esta manera, comparte de esta otra, ¿no? Y vas y criticas, ¿no? Y la verdad es que no puedes vivir así, ¿no? No, no, no. Si no estás poseído por el deseo de exaltar a Cristo, vas a vivir una vida miserable porque estás, justamente como Saúl, envidiando a los demás, teniendo celo de los demás. Y eso me refiero justamente a tantos ejemplos que uno ha escuchado. Uno donde dice, oye, esta persona comparte padrísimo y no le importa ir de tal a tal casa y aunque lo pedreen y demás, ¿no? Dice, bueno, está bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Y luego por detrás dices, no, no, pero su filosofía detrás de lo que predica es diferente, porque ellos son de tal persona o de tal evangelio o de tal cosa. Mira, no importa, no importa, ese no te va a tocar a ti, tú no lo vas a tener que juzgar, Dios lo va a juzgar, nos va a juzgar a nosotros. Preocúpate primero por Dios y preocúpate por ti, por los demás, por tu prójimo. Ahora, seguramente me dirán que Pablo estaba en contra de estas competencias, ¿no? Competencias cristianas. No, yo soy de Apolos y demás. No, no, no. Ahí les va. Sí hay una competencia cristiana. Y dices, bueno, ya tiró todos los argumentos que dijo en esta media hora, ¿no? Pero aquí hay algo que no esperabas. Pablo sí lo promueve. Y sí lo promueve este espíritu de competencia de cristianos. Y seguramente te llamó la atención ahora cómo cambié el panorama. Y a mí también me lo cambió. Pero no es en esta epístola donde lo dice Pablo, sino en otra. Pablo quiere que los cristianos nos esforcemos y nos superemos unos a otros. Pero en dones, fama o reconocimiento, no. Y se los voy a leer ahorita. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Te lo voy a leer en otra versión, en la NTV. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Esta es la competencia correcta de la que habla Pablo. Si tú vienes a la iglesia y sirves al Señor, Pablo dice, si vas a competir con tus hermanos y tus hermanas en la fe, hazlo de esta manera. Trata de honrar a los demás mucho más de lo que tú esperas ser honrado. ¿Qué significa? Que mostrar el aprecio genuino y el reconocimiento sincero por las bendiciones que otros representan en tu vida es lo mejor. No es adulación, no es manipulación para recibir algo a cambio, no es decirle las cosas bonitas a alguien esperando que te devuelva el favor. Es ver a los demás con los ojos del Espíritu Santo, hasta el punto en el que lo que dices es auténtico y sincero desde tu corazón. Imagínate cómo sería la iglesia
si realmente obedeciéramos este mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Cuán serio tomamos este tipo de mandatos en realidad en nuestro día a día, ¿no? A veces limitamos los mandatos de Cristo a cosas como comparte el evangelio, no hables mal de los demás, no digas mentiras, no robes, ¿no? Pero cuando hemos dicho y nos hemos preguntado como mandamiento, supera a los demás y muéstrales honor en honor a Cristo. Eso es algo que siquiera consideramos en nuestra búsqueda de santificación diariamente. La verdad es que cuando yo lo empecé a leer dije, pues no siempre, ¿no? Siempre pedimos por los demás, claro, pero de esta manera de, oye, yo me enorgullezco completamente de tal persona por esto. Y cuando lo empecé a hacer dije, es que sí, muchas veces, sobre todo ayer, ¿no? Que fue un día conmemorativo, ¿no? Humano y demás, y yo me ponía a pensar en las mujeres de Cristo, en cómo tenían que salir a la batalla cuando no estaba la figura del hombre, la figura del hombre que puso Cristo en la Biblia, ¿no? Y ellas tenían que salir. ¿Por qué? Porque Dios no había puesto a un hombre en ese momento, porque tenían miedo. Y entonces ellas tenían que salir. Débora, Esther, ¿no? O sea, María, incluso así de, oye, pues, digo, obviamente es un ejemplo diferente donde me decía el fin de semana la persona que sufría mucho cuando veía a Cristo, pues obviamente era María por ver a su hijo así, ¿no? Pero en el fondo sabía que Él era Dios y que iba a rescatarnos a todos. Pero, ¿qué madre no llora por sus hijos? Estaba leyendo una noticia ayer terrible de todo lo que pasa en México y cómo hay tantas personas desaparecidas, ¿no? Y cómo tantas personas, justamente las mamás, que muchas estaban ayer y siguen buscando a sus hijos. Y justamente veía las noticias como estos lugares, había incluso, pues sí, algunos tenían Biblias ahí ya desaparecidas de alguien que seguramente estuvo buscando a Cristo. Pero, pero al final lo que quieres es mostrarle en realidad a Dios, si de verdad lo conoces, que tú quieres alabarlo en las demás personas y no tener miedo, no tener celos, buscar la santificación en cualquier circunstancia. Es lo que les decía, en circunstancias más extrañas es donde de verdad debemos aprender a alabar a Cristo, ¿no? Y Jonatán es un ejemplo claro, es un ejemplo de humildad y de honor. Saúl no pudo hacer esto con su propio hijo, no pudo darle el honor que merecía, ¿no? Pero Jonatán sí pudo hacerlo con alguien que ni siquiera era de su familia. Si tú te adelantas un poquito y te vas a 1 Samuel en el capítulo 18, justamente en el versículo 3, justo después de que David derrota a Goliat y observas la reacción de Jonatán, el hijo de Saúl, dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. En la NTV dice, Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo, ¿no? Pero mira lo que hace en el versículo 4, ¿no? Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. En la NTV dice, para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Esto es muy significativo. Según las reglas de la monarquía, el hijo del rey es quien hereda el trono, lo veíamos. Saúl está preparando a su hijo, bueno, tendría que estarlo preparando, ¿no? Para tomar el trono, pero Jonatán estaba siendo entrenado de otra manera, una mucho más espiritual por Dios. Porque él tenía este discernimiento espiritual, porque cuando ve a David derrotar a este gigante que nadie más en el ejército, este ejército que había formado Saúl, que ya era uno formal y que se enfrentaba en las batallas y nadie quería enfrentarse a este gigante, un pequeño niño lo hace, ¿no? Y lo vence y reconoce que la mano de Dios estaba sobre David. Y en ese momento cuando él tenía el derecho legítimo al trono, o sea, que Jonatán tenía este derecho, acepta la voluntad de Dios al ver este ejemplo y este milagro tan grande y simbólicamente le cede su posición a David. Él estaba diciendo, veo el llamado de Dios en tu vida, David, y lo celebro.
incluso a costa de su propia reputación frente al ejército de su padre. Jonatán honra a David y es algo muy poderoso porque lo que hace es se quita todo y le dice, toma David, esto es tuyo, esto te pertenece. Y como dice ahí, porque él lo amaba como a sí mismo. No puedo hacer lo del versículo 4, darle todo, hasta que viviera lo del versículo 3, amarlo como a sí mismo, ¿no? Amó a David como a su propia alma. Y este es un principio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y lo vemos en Mateo, en el capítulo 22, del 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Jonatán honra a David, era como si se honrara a sí mismo. Tenía esta comprensión profunda de la unidad entre ellos. Sabía que ambos compartían un mismo deseo. ¿Cuál era? Glorificar a Dios. Y la Biblia nos da un cuadro de esto en el Nuevo Testamento también, ¿no? ¿Y cómo se llama? Se los dije hace rato. Es el cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12, en el versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice el 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Somos un cuerpo. Si alguien se corta el cabello, ¿te enoja el brazo? Porque a él no se lo cortaron. Si comes algo delicioso, tus pies se quejan porque tu boca está disfrutando de los sabores. Y si vas al gimnasio y haces ejercicio, bueno, me toca, ¿no? Con esta. El otro se va a poner celoso, pues no, ¿verdad? Es igual de absurdo cuando los cristianos sentimos celos los unos de los otros. Estamos conectados. No podemos vivir sin los demás. No podemos avanzar en el reino de Dios sin el cuerpo de Cristo. Cuando una persona sufre, los demás sufrimos. Cuando una persona necesita algo y sufre, los demás sufrimos. Y si no, cuando son los miércoles y oramos y vemos y nos falta incluso hasta tiempo para orar. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas en nuestro corazón que queremos derramar el mismo espíritu para Dios, ¿no? Si quieres ser un cristiano aislado, entonces es como cortar la mano del cuerpo y echarlo a un lado y esperar que sobreviva. Tengo un familiar que de chiquito estaba jugando y con la bicicleta y pues, perdió su dedo, ¿no? Su dedo chiquito. Su papá, bueno, lo llevaron al doctor y él guardó el dedo. Eh, Cuando lo curaron y demás, pues ya salió de peligro y demás, digo, pues, la vida ahí estaba, ¿no? Pero lo que me da mucha ternura era que su papá estaba guardando el dedo, ¿no? Y lo tenía como en hielo y demás, ¿no? Porque no se quería deshacer de él. Yo creo que era como, pues, espero plantarle que nazca otra vez, ¿no? Se necesita el poder del Espíritu Santo para comprender qué tan cerca y conectados estamos, ¿no? Aquí vemos el primer problema de Saúl, ¿no? Esta inseguridad, porque no tenía la gloria de Dios como prioridad cuando Dios mismo se lo había dado. Y rápidamente probó el poder, probó la autoridad, el liderazgo, y esto lo nubló, lo engañó y se extravió, haciéndole creer que esto era lo más importante, su sueño, su título, su reputación. Y Jonatán vio a David
te amo como mi propia alma, ¿no? Es totalmente diferente lo que está viviendo uno conforme lo que está viviendo otro, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta verdad, podemos decir, si Dios te exalta, es como si yo mismo estuviera siendo exaltado. Si Dios te bendice, sé que tu nombre está siendo exaltado, Dios. Y porque Dios es glorificado, yo también me gozo, porque está siendo glorificado en mi hermano. Que el Señor nos ayude a vivir así. Y ese es el verdadero gozo de la unidad y del cuerpo y de la familia en Cristo. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a tu santa palabra, te pedimos que dejes una profunda impresión en nuestros corazones, que oremos desesperadamente para que encontremos la revelación que transforme nuestro ser interior sin celos, sin iras, sin contiendas entre nosotros, que bendigamos que te pidamos bendición por nuestros hermanos, por nuestra familia también carnal, espiritual. Señor, oramos para que tu Hijo sea exaltado, que podamos contemplar tu sabiduría en nuestros hermanos, en nosotros, y tu amor y tu poder nos inunde. Que nos regocijemos en tu palabra y que seamos transformados para que tu propósito en esos estudios, pues lo puedas alcanzar en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que el ministerio de tu palabra sea respaldado por el poder del Espíritu Santo y que ninguna opinión humana se mezcle con la verdad de tu palabra y cumple tus propósitos para nosotros. Te pedimos que seas glorificado en cada uno de nosotros y que nos unjas nuestra cabeza con tu aceite. Bendícenos, cuídanos de todo mal y te pedimos mucho por nuestro pastor Miguel. Te pedimos también mucho por la mamá de Oscar Cristina, por su sobrina Alba. Te pedimos mucho también por Martita, la ausencia de su mamá, para que la fortalezcas con su familia. Te pedimos también, Señor, por la hermana del doctor Carlos, Marta. Te pedimos por Isabel también, por su salud. Te pedimos también, Señor, por Margarita, que está con nosotros. Te pedimos también, Señor, por la tía de Oli. Y, Señor, pues te pedimos por cada una de las peticiones que están en nuestro corazón, para que tú fortalezcas este cuerpo a tu iglesia, Señor, y podamos dar testimonio de tu salvación en nosotros, Señor. Toca a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y todo te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Jesús. Amén.